Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy analizaremos el caso de Nat Campos y de Hispania, con la intención de que todo esto pueda servir, como ellas mismas lo mencionan, a nuestras jovencitas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres. Quisiera hacerles una muy breve reseña para que podamos entender de lo que estamos hablando. Y para eso quiero hablar un poco de lo que es YouTube México. Hace aproximadamente 15 años, pues se desarrolla para los jóvenes lo que es el Wherever Tomorrow. Eh, pues es el youtuber que abrió brecha, el más famoso, muy jovencito, en edad universitaria. Él estudia comunicación en la Unitec e invita a sus amigos a formar parte de todos sus blogs y todo lo que él hacía en YouTube, y con ello forma el Wherever Tomorrow Crew. A la par, con base en eso, empieza a desarrollar TV Azteca mm, algo parecido, que era Irreverente B, y entonces empieza a querer formar lo que son youtubers. Dentro de estos youtubers entra en Irreverente B, Yayo Gutiérrez, La Chaparrita, Sir Potasio, Tato, eh, pues varios youtubers que pues empiezan a hacer ahí sus pininos. Eh, Miranda Ibáñez, Sandy Coven, Morfo, pues muchos youtubers. Irreverente B, pues no tiene el éxito esperado porque está manejado por un medio tradicional como este de Azteca, y entonces pues desaparece. Pero con base en eso entonces se crea, por medio de Yayo Gutiérrez, el No Me Revientes Crew, y en este caso está conformado por Luisito Comunica, Alex Stretchy, lo que es Huxi, Pepe Problemas, La Chaparrita, The Brian Show, eh, pues son ahorita los que me vienen a la memoria. Bueno, pues empiezan a desarrollarse y ya se va desintegrando también el No Me Revientes Crew, y entonces parte de ellos, de estos integrantes, pues empiezan a crecer, y entonces pues se van relacionando. Luisito Comunica, pues saben que es ahorita el youtuber mexicano más exitoso. Se empieza a relacionar con Bert, que a su vez él se relaciona con Juca, y entonces entre ellos empiezan a relacionarse, y entra otro youtuber del que hablaremos, que es Rix. Y bueno, por ahí hay otra persona que no es parte del No Me Revientes Crew, pero empieza ahí a crecer, que es Ben Short. Ben Short se relaciona con Hispania, que platicaré un poquito de ella. Hispania se desarrolla con Morfo, y de ahí pues va teniendo pues un poquito de relación desde un principio con Yayo Gutiérrez, Hispania. Y también pues hay interrelación con Nat Campos. Nat Campos es cercana a Juca, tiene relación un poco también con Alex Stretchy, y pues con otros youtubers que se van a Las Vegas, que alguna vez hace eh, eh, videos con Luisita Comunica y con Dominguero en Dubai. Y bueno, pues se da toda esta situación. Esto es YouTube México. Bueno, este fin de semana Nat Campos sube un video en donde da a conocer que en alguna ocasión va a algún bar con algunos amigos, y pues se pone muy borracha, se pone muy tomada, y pues sale de ese antro
y se regresa a su departamento, y dentro de esas amistades estaba Riggs. Riggs es conocido por ser un alcohólico. Bueno, pues él también estaba tomado, y los dos, él con el pretexto de ayudarla a subir a su departamento, pues la acompaña. Los demás amistades se retiran, y entonces pues Nat Campos dice que pues ella estaba pues fuera de sí, estaba muy tomada, y pues no recuerda más que en algún momento abre los ojos y ve que Riggs está haciendo cuestiones impropias con ella, y pues ella no está tan mal que no puede mover su cuerpo, no puede hacer nada. Al día siguiente le reclama a Riggs, y entonces pues lo corre y ya. Después de ello pasan un tiempo, no sé cuánto tiempo, no lo tengo ahorita presente, si 1, 2 o 3 años. Eh, y bueno, en esta situación, Nat Campos pues no quiere saber nada de Riggs, pero ya después, como están en la misma network, la network le ofrece hacer campañas publicitarias con Riggs. En algún momento ya no quiere, pero después la network o los representantes la convencen, y pues ese es como que, digamos, el primer error que ella admite tener. Quiero comentarles que este video no está hecho con la relación de criticar, juzgar, etiquetar o clasificar a nadie, solamente describir cómo fueron los hechos para que los podamos analizar y, en dado caso, poder aprender de ellos. ¿Por qué puede ser su primer responsabilidad de Nat Campos? Hay una situación que quiero comentarles. Puede ser su primera responsabilidad porque por el dinero es que acepta hacer campañas publicitarias y volver a tener relación con Riggs. En este caso, si hubiera tenido buenos psicólogos, que ella misma dice que pues no, cambia muy constantemente con psicólogos, no sé si porque son malos psicólogos, no son adecuados, que creo que es así, o en dado caso, no lo sé si es que ella deja las terapias y las vuelve a tomar, que en este caso no es nada criticable, porque a veces, uno llega a terapia cuando está preparado para llegar a terapia, y se va cuando empieza a tener resistencias. Entonces, no se le critica en lo absoluto esto a Nat Campos. Más bien, yo considero que el psicólogo, la psicóloga o los varios psicólogos que la atendieron tendrían que haberle hablado un poquito más de lo que eran estas resistencias, y que era más indispensable y necesario que ella siguiera con la terapia, ser constante. Pero bueno, en este caso, pues se da la primera situación. Hablo que no voy a criticar ni a juzgar a nadie, porque con base en esto, hay uno de los integrantes del Wherever Tomorrow Crew, que es Luisito Rey, que dice en un primer video que fue culpa de Nat Campos y culpa de Riggs. En este caso, ya luego él aclara que se equivoca, que no quiere decir la palabra culpa, sino responsable. Y en este caso considero que sí está en lo correcto Luisito Rey al decir que hay una responsabilidad de Nat Campos. Lo quiero platicar de manera más abierta cuando termine de exponer lo que le sucedió a Nat Campos. Bueno, pues en este caso se van dando campañas publicitarias, sigue el contacto con ella como que no está preparada para hacerle a un lado, pero lo que pues le ayuda a tomar la decisión es que sigue con terapia, en que conoce que hay otros casos, y que en otro momento Riggs le falta el respeto ya a su mamá, a la mamá de Nat Campos. Entonces estas situaciones es lo que le anima a tomar la decisión ya de eh, hablar y hacer el video. ¿Qué es lo rescatable y en donde es un ejemplo Nat Campos? En que pone una demanda legal. Sabemos que esta demanda no va a prosperar porque ya pasaron años de lo que esto sucedió, porque ya no hay un médico legista que pueda apoyar esta denuncia, y porque pues obviamente los testigos no podrán apoyar lo que ella comenta dado el paso del tiempo. Sin embargo, es lo correcto y es lo adecuado, y es el primer aprendizaje que se debe de considerar, poner una denuncia.
El segundo aspecto importante que hay que considerar es el aprendizaje. Si Nat Campos no se hubiera puesto borracha y fuera de sí y hubiera perdido la conciencia, esta situación no hubiera sucedido. Y esto es su responsabilidad. Reitero, no hablo de culpa, es su responsabilidad. Habrá personas que digan que decir esto puede sonar misógino o machista, que es revictimizar a la víctima. Pero no. En este caso, como dije, el objetivo del video es que nuestras jovencitas, adolescentes, nuestras mujeres puedan aprender de esta situación. ¿Por qué sí es responsable Nat Campos? Voy a poner un ejemplo que tal vez no sea adecuado, pero ojalá y sirva un poquito para entender, ayudar a entender lo que sucede. Vamos a suponer que yo ubico una zona, un municipio, una delegación, una parte de mi ciudad, de donde yo vivo, que es eh, muy peligrosa, que están altos los porcentajes de delincuencia, que hay narcotráfico, que pues ahí asaltan cotidianamente, que no entra la policía. Y no es indispensable que yo pase por ahí. Pero quiero pasar para ver pues, de qué se trata, qué sucede, quiero conocer, quiero lanzarme a la aventura. Y entonces voy a ese lugar y soy asaltado. Entonces aquí no se trata de decir, ay, es que si no es bueno que existan asaltantes, es que eso no es lo adecuado, es que la realidad es que no debería de ser cierto, es que lo ideal sería que yo pudiera caminar por toda mi ciudad sin que nada pasara. Pues lamentablemente esa no es la realidad es que ahí son los delincuentes, ahí hay delincuentes y que es mi responsabilidad no acudir ahí, que lo mejor sería que no pasara nada, es cierto, que la culpa en este caso sí es de los asaltantes y que son unos criminales, por supuesto que es así. Volvamos al caso de Nat Campos. Lo que le sucedió, en dado caso, pues no se acuerdan ninguno de las dos partes. No sabemos si hubo consentimiento, si no lo hubo. Ella misma no es clara al respecto. Desde ahí hay una problemática. Vamos a suponer, sin conceder, que no hay consentimiento. En este caso, entonces sí, el criminal, el que abusa sexualmente y el que eh, hace mal uso del abuso de confianza es Rix. Entonces, obviamente, ahí es el criminal. Pero sin embargo, si Nat Campos no hubiera tomado, nada de esto hubiera pasado. Entonces, que obviamente el tomar no da derecho que un hombre abuse de una mujer es totalmente cierto. El que la mujer se vista como quiera y que no por eso el hombre tendría que acosar a la mujer es totalmente cierto. Sin embargo, la realidad es otra. Y ante ese aspecto es que tenemos que cuidar a nuestras jovencitas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres. Es decir, si la realidad es que te pones en riesgo cuando tomas y pierdes conciencia, entonces tienes que ser responsable y tienes que dejar de tomar en esas cantidades para cuidarte. Ese es un gran aprendizaje que también debemos de considerarlo. Bueno, ese es el primer caso. El segundo es que gracias a la inspiración de Nat Campos, bueno, otra cosa que quiero comentar es que dentro de la terapia, Nat Campos tiene que ubicar entonces por qué es que tuvo esa etapa en donde tomaba tanto, qué era lo que la llevaba a tomar tanto, y también la relación que tenía con su papá. Nat Campos es hija del compositor Kiko Campos. El compositor tiene dos matrimonios antes de que se case con su tercer matrimonio, que es la mamá de Nat Campos, de ahí nace Nat Campos y otro hermano. Y ya después de esa relación se separan y la mamá de Nat Campos tiene otro hermanito, otra hermanita. Entonces tiene alrededor de 7 hermanitos. Entonces, ¿cómo es que este papá estuvo apoyándole o no, o tuvo esa carencia de padre, ese abandono, esa falta de cercanía de la función paterna, y cómo esto no ayuda a que Nat Campos pueda poner límites en su manera de tomar y límites con las personas que se relacionan? Ese es otro aprendizaje de lo que tenemos que trabajar.
El segundo caso es de Hispania. Hispania se inspira en lo que le sucede a Nat Campos y habla de que Yayo Gutiérrez se aprovecha de ella. Hace mucho tiempo, cuando Hispania no era tan famosa, Yayo Gutiérrez sí, y entonces pues la va orillando a que al conocerse tengan una videollamada, y entonces a través de esta videollamada hace que ella tenga un comportamiento sexual erótico y entonces pues la graba. A lo largo del tiempo también Yael Gutiérrez hace que Hispania le mande fotos sugestivas, eróticas o en cuestiones sexuales, y bueno, pues tiene estas fotografías. Hispania se arrepiente de esta situación y también lo habla abiertamente. Aquí la diferencia con Nat Campos es que Hispania se lleva una terapia de manera constante y eso le hace darse cuenta de que pues no es adecuado. El otro aprendizaje que también tiene Hispania es que pues no puede tener estas videoconferencias, ni tampoco proporcionar fotografías pues a personas. Ese es el aprendizaje que también se debe de tener. Y es muy importante porque hay alguna parte de personas feministas que dicen, bueno, la mujer tiene derecho a expresar su sexualidad como le dé la gana. Y esto es correcto, pero considero que la limitante es siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad. Esto quiere decir que no es adecuado que la mujer abiertamente haga videos o fotografías en posiciones sugestivas, porque en algún momento se puede hacer mal uso de ello. Y esto pues lo vemos en lo que está pasando en TikTok, por ejemplo, que es una llamada de atención para pues no manejar esta red social o manejarla de manera adecuada. Y aquí reitero, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está, quiero decir también, el papá para poner límites? En el caso de Hispania, ella refiere, y lo comento porque ella lo hace público, de que pues sufre violencia familiar. En este caso su papá era una persona pues que era violenta tanto con su mamá como con ella. Entonces de ahí también es una situación que Hispania tiene que manejar de manera terapéutica, porque con base en la ausencia otra vez del papá es que ella permite que suceda estas situaciones con Yayo Gutiérrez, y falta poner ese límite. Por eso lo que quiero compartir es que se está dando todo este movimiento feminista que se tiene que entender adecuadamente. Hablaba un poco de lo que decía Luisito Rey. Mm, lo han criticado por decir sí es responsabilidad de Nat Campos, y yo estoy de acuerdo con esta situación. No por ello es que sea una expresión machista o misógina, no. Es responsabilidad de las mujeres no ponerse en este riesgo. Y aquí es donde la cuestión feminista tendría que rediseñar toda esta situación. He comentado en mis videos anteriores que lamentablemente por el divino mercado les conviene que hombres y mujeres estemos separados y no luchemos por una causa justa, que es en contra del acoso, de la violación, de todo lo que sufren nuestras mujeres. Pero esta lucha se tiene que ser compartida con hombres y mujeres, no de manera separada, en donde haya muestras de quemar cosas, de romper, de pintar, de destruir. Movimientos que destruyen no tienen un futuro adecuado. Igual que el machismo, no es correcto. No nos vayamos por los lados radicales, machismo o feminismo. Vámonos por una unión entre hombres que apoyan este movimiento, pero de una manera en donde podamos compartir esto. ¿Por qué? Porque se habla mucho del patriarcado. Si nos vamos a la cuestión etimológica, el patriarcado
se refiere a la autoridad del padre. Y si algo nos ha enseñado la historia es que la función paterna se ha venido disminuyendo. Y ese es el origen de todo esto y es lo que quería compartir con ustedes. Desde los romanos, eh, desde los griegos, era una situación diferente cómo se manejaba esta cuestión del padre. En los romanos podíamos decir que el padre era quien reconocía al hijo como legítimo, era el amo, el dueño de sus hijos, de sus animales, de sus esclavos. Era totalmente un extremo, no estoy diciendo que sea lo adecuado, pero si él no reconocía al hijo, no había manera de hacerlo, sostenía el aspecto legal. Luego con los griegos se vivía que solo existía la función reconocida por voluntad propia. No era a ver si me lo permiten. Se identificaba con un significante al padre y era el vínculo de la unión familiar. El padre decidía la religión del hijo y lo ingresaba al terreno de lo público. El padre, más que proponer que su hijo fuera otro, lo controlaba. El padre era autoritario. No es adecuado. Después en la Edad Media se derrumba la cuestión romana. Ya no es la voluntad del padre. El poder religioso hace del matrimonio el elemento central. El poder religioso decía con quién había que procrear, definía la sexualidad. La iglesia instruye e instituye el lazo. El padre pierde fuerza. Con la ilustración hay un quiebre. El padre pues se le manda a volar. Con ello de libertad, igualdad y fraternidad, el humanismo hace que la función del padre sea velar por los derechos de los hijos y esposa. Si no lo hace, entonces le pueden quitar a sus hijos. Vamos viendo cómo se da todo un cambio radical en la función del padre. Cuando aparece la ciencia, entonces el padre ya no tiene que transmitir. Por ejemplo, el campesino antes enseñaba al hijo, pero eso le daba respeto. Pero ahora, si el niño se educa, puede conocer más, lo cual es adecuado. Pero lo que estoy comentando es que la función paterna se va disminuyendo, el padre se va alejando. Por eso hay un padre ausente, carente, desposeído. Todo esto, por ejemplo, lo comparto en la actualidad. La mujer es la que designa al padre, al recién nacido. Este es un factor de comprobación social que viene de Estados Unidos de Norteamérica, en donde antes era el Código Civil quien designaba que el padre del hijo es aquel que designa el matrimonio. Desde el momento en que una mujer se casa, todo hijo que traiga al mundo tiene por padre aquel que el casamiento designa, cualquiera que sea el genitor. Y ahora lo que cuenta es lo que dice y hace la madre. Si hace inscribir al hijo con su apellido de soltera y si va a vivir cierto tiempo en otra parte que el domicilio conyugal, su marido no es legalmente el padre. El derecho no lo sostiene más en su paternidad. Hay una sustracción posible de lo que es la paternidad. Entonces ya la historia y la iglesia, el Estado, el gobierno pues va haciendo a un lado esta función paterna y obviamente los hombres han permitido que esto se dé. Autores coinciden en la definición de lo que sería un padre, es que desde un punto de vista de sus derechos, obligaciones e identidad se debe a cuestiones jurídicas, religiosas y políticas, dependiendo de las épocas y de los lugares. Ya no es propiamente el padre, sino es, como decía, la cuestión jurídica, la cuestión religiosa, la cuestión política, la época y los lugares. ¿Qué es lo que quiero comentar? Que lamentablemente la función paterna se ha declinado y esto en qué se deriva, en que ya no hay límites, en que ya no hay una autoridad. Reitero y vuelvo, esta cuestión del patriarcado etimológicamente se refiere a la autoridad del padre. No hay autoridad actualmente porque la mayoría de los padres han declinado esa función y pues por lo mismo esto tiene que ver en que
tanto las mujeres como los hombres pues no manejen límites, que no haya un acompañamiento del papá que con el ejemplo brinde a su hija lo que es ser un buen hombre y ella tenga ese ejemplo para buscar una pareja que sea que tenga que ver con el buen ejemplo que ha dado el padre y que los hombres no tienen esos límites porque sus padres no se los dan en relación a respetar y a cuidar a las mujeres. Por eso comento, eh, no es ir en contra de la responsabilidad de las mujeres. La intención no es manejar la culpa, no es ir en contra del movimiento feminista, no. Lo que quiero transmitir es que lo que tenemos que trabajar es en relación a la ausencia del padre, a que cada vez el padre está más ausente. Reitero, no aplica los límites y por eso no introduce la ley y lo vemos en la cuestión de alcoholismo, de excesos, en la cuestión del desarrollo de la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué lo comparto? Porque entonces tendríamos que dirigir políticas, capacitación, educación y todo en relación a que el padre pueda volver a instituirse, que los hombres debemos de dejar de tener este miedo que se tiene hacia la mujer. Esta cuestión del machismo, esta cuestión de las personas misóginas, esta cuestión del patriarcado que quiere hacer menos a la mujer, no es otra cosa más que el miedo que el hombre le tiene a la mujer de sentirse inferior y entonces lo articula a través de quererla sobajar. Eso es incorrecto, pero si la mujer comprende esto, entonces no es todo hombre es violador, vamos a destruir, vamos a pintar, vamos a hacer un lado a los hombres, no. Entonces hay que comprender, reitero, que nuestros esfuerzos es ver por qué la masculinidad es una problemática para el hombre, por qué ve a la mujer como alguien que le va a hacer menos su masculinidad, por qué se siente inferior. Y con base en ello es que podemos tener hombres emocionalmente más sanos que puedan ver a la mujer como igual, la mujer ver al hombre como igual, y entonces no luchemos, sino nos unamos. Ese es el mensaje que quiero dar. Y eso es lo que creo está sucediendo con nuestras jovencitas, con nuestras adolescentes, con nuestras mujeres. Hombres que no tienen límites, que lamentablemente les hacen daño, y mujeres que no saben actuar adecuadamente. Reitero, las políticas de los gobiernos, el acompañamiento psicológico, las escuelas, el manejo dentro de las familias tiene que ver con esto. Sí, los hombres somos responsables en relación a ejercer una paternidad cercana, a retomar el papel que nos corresponde y apoyar a la mujer. Y la mujer también debe de tener conciencia de dejar que el hombre pueda instaurar esa ley, esos límites dentro de la familia. Si se da este diálogo entre la pareja, pues todo puede ir mejor. Muchas gracias. Espero haber podido ser claro en este video. Por favor, si hay algo que no queda claro, pónganlo en los comentarios y pues estaré haciendo otro video. Muchas gracias. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse y estén al pendiente de nuevos videos. Gracias.